¿Cómo incrementar la calidad de la fruta del mercado de exportación? Es lo que nos mueve hoy día. Mi nombre es Gino Ansaldi, de la empresa Bioconservación S.A. de España. Estamos en Barcelona ubicados y 25 años ya de experiencia en fabricación de soluciones para la filtración de gases a nivel industrial y también lo que nos convoca hoy es la parte de la post cosecha. Una breve agenda que va a resumir el día de hoy. Algunos temas a tratar. Primero, el cerebro del consumidor de frutas y vegetales, principales factores determinantes de la calidad de la fruta de la exportación. Hablemos algo sobre calor y la transferencia de calor, el etileno y sus efectos en productos perecederos, alternativas de control y de manejo y algunos casos de éxito que también podemos mostrar, no solamente en el ámbito del banano, sino que en general de lo que es la industria de las frutas y de los vegetales. Y algunos comentarios, algunas buenas prácticas, recomendaciones respecto de la exportación de la fruta. Bueno, respecto a lo que es el cerebro del consumidor en general o las tendencias del consumo en general de frutas y vegetales, tenemos ahí algunos ámbitos, algunos temas que abordar, como son, por ejemplo, la madurez óptima. Los clientes siguen exigiendo productos frescos para consumir. Frutas y vegetales que obviamente son comida sana, que aumente obviamente su base es comer verduras frescas, ¿verdad? En todo tiempo, listas para consumir. El tema de los aditivos químicos, cada vez más preocupados por la seguridad alimentaria y también exigen obviamente en algunos lugares prohibiciones a algunos aditivos químicos. La sensibilidad a lo desperdiciado. Obviamente los clientes o los consumidores, nosotros mismos, nos ocurre que nos sentimos mal cada vez que la comida es desperdiciada o hay que lanzarla a la basura. Y el impacto económico, obviamente importante, es consciente el cliente, el consumidor, de este impacto económico de la comida desperdiciada. Entonces, bueno, el productor. Muchos de ustedes obviamente están en este rubro de la producción. Entendemos lo difícil, lo complejo que es estar en esta condición, ¿verdad? Sujeto a múltiples factores y obviamente queremos que el producto llegue en las mejores condiciones al mercado. Bueno, vamos a hablar sobre los factores determinantes de la calidad de la fruta de exportación. En general, ¿no? Las buenas prácticas desde las fincas y de los campos, desde los campos donde muchos de ustedes están tremendamente familiarizados con todas las normativas y exigencias internacionales. El uso apropiado del suelo, sus rotaciones, el uso de las aguas, riego tecnificado, uso de fertilizantes minerales en los suelos, monitoreo campo y finca, las fumigaciones, la cosecha en periodo según la especie. Obviamente el banano tiene su ciclo, tiene su periodo y así todas las frutas en general. Ya vamos a hablar sobre el detalle relevante de lo que significan los tipos de fruta. Cosecha del periodo según la especie, el horario también muy apropiado respecto sobre todo a la pérdida de peso, la sensibilidad en lugares donde existe mucha temperatura ambiental, ¿verdad? Mayor temperatura significa que al momento de la cosecha van a tener mayor pérdida de peso por deshidratación. El empaque, también ya entrando al tema de la tecnificación, el paletizado para el transporte y lo más relevante aquí es subrayado, la disminución de temperatura rápidamente, o sea, llegar al punto donde la fruta está en la mejor condición para extender su tiempo de vida, lo que vamos a llamar el shelf life. La selección y el empaque también apropiados según la especie. Dentro de las buenas prácticas o las recomendaciones apropiadas es realizar la disminución de temperatura del producto lo antes posible. Esto se hace a través de técnicas de post cosecha orientadas a la extracción de calor, como muestra la fotografía acá. Esto es un túnel de frío. Aquí el aire es forzado a pasar a través de la fruta, de los pallets en este caso, para poder extraer el calor y llegar a la temperatura de set point de transporte lo antes posible. Luego, una vez sacado el calor, pasamos a las cámaras de mantención. ¿Ya? En general, esto ocurre ¿verdad? Previo a que la fruta sea colocada dentro del contenedor.
Ahí ustedes ven un ejemplo pueden ser aguacates, manzanas, kiwis, ¿verdad? Que pueden ser colocados dentro del contenedor una vez que son mantenidos en esa zona. Otra técnica importante de extracción de calor es el hydrocooling, ¿ya? Aquí, obviamente, no todas las especies, las frutas o los vegetales, toleran demasiada agua, sino viene el proceso complejo que significa el desarrollo de hongos, ¿ya? En muchos casos. Vemos en la fotografía izquierda que el banano, al salir de la finca, del campo, ¿verdad?, pasa por un proceso de sanitizado, y también esa agua ayuda, contribuye a bajar la carga calórica o térmica de la fruta. Eso obviamente le está contribuyendo a la fruta. En el centro vemos la fotografía donde están las cerezas, los cherries, que no tienen ningún problema de habitar en agua. Esa agua está a 0 grados, entonces le baja la temperatura rápidamente. ¿Por qué es tan relevante esto del agua? ¿Por qué hay que sacarle el calor a esa fruta? El 85 o 90% de la fruta, su contenido es justamente agua. A mayor temperatura vamos a tener que esa fruta va a tener una presión interna mayor, por lo tanto el proceso de deshidratación va a ser más rápido. Ahí tenemos la fórmula en general de lo que ocurre con una fruta, en este caso es un damasco, ¿verdad? Pero podría ser perfectamente, ¿cierto?, un banano o una manzana. Tenemos ahí que la fruta consume oxígeno y libera en este proceso de respiración dióxido de carbono, agua y calor también. Entonces, si tenemos una presión, ¿verdad?, de ese fruto mayor en el interior que el exterior, ya que su ambiente, vamos a tener un proceso de transferencia primero de calor y luego de humedad por transpiración hacia el exterior, con el consiguiente detrimento o pérdida de calidad de esa fruta. Aquí tenemos una fórmula que le llamamos la de déficit de presión de vapor, una forma muy sencilla, donde la humedad relativa juega un valor, un elemento o un rol relevante en esta parte, y la presión, ¿verdad?, interna. A mayor presión, es decir, mi fruto está más caliente, como es cierto, en esta fórmula me va a aumentar ese valor, ese déficit de presión de temperatura va a ser nocivo o negativo. Veamos este ejemplo. Imagínense una presión de vapor de un fruto que está a 32 grados centígrados. En milímetros de mercurio, una presión de 17,5, una humedad relativa del 80, tenemos un déficit de presión de vapor de 3,5, o sea, muy alto. Si nos vamos a una temperatura más baja, obviamente, como el caso de los 0 grados, tenemos ahí que la presión inmediatamente baja a 4,6, y en distintas humedades relativas podemos tener un déficit de presión de vapor que va desde el 0,92, que es una presión ya más baja, hasta prácticamente el 0. O sea, es muy relevante el concepto de esa humedad relativa que tenemos que mantener siempre dentro del periodo de transporte principalmente, que es donde más tiempo la fruta o los vegetales están expuestos. Bueno, obviamente que esto de la cadena del aire y la cadena del frío viene desde la finca hasta el consumidor. En cada uno de estos elementos de intervención, ¿verdad?, hay alguien que está mirando esto. Puede ser desde los controles de calidad que tenga cada una de las empresas, cada uno de ustedes, hasta obviamente sus clientes que están mirando desde el momento que llega, en la importación o ya en el consumo en un supermercado. Hablamos sobre los tipos de fruta o las características que tenían que tener, ¿verdad?, las frutas en general, los vegetales, o cómo los podíamos clasificar. La primera de estas clasificaciones es la del fruto climatérico, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de fruta o de vegetales en general que los vamos a clasificar de esa manera. El fruto climatérico es aquel que es capaz de seguir madurando una vez que es separado de la planta, es decir, del momento de la cosecha, siempre y cuando obviamente hayan alcanzado su nivel de desarrollo caracterizado por el tamaño máximo o madurez fisiológica.
En este proceso, obviamente que son procesos de calidad, de seguimiento, tenemos la medición de azúcares, ¿verdad?, a través de los grados Brix, o sólidos solubles, o la acidez. En este proceso, el fruto aumenta su tasa de respiración y su producción de etileno. ¿Ya? Vamos a hablar luego sobre esta hormona llamada etileno, que es la responsable del proceso de maduración y envejecimiento del fruto. ¿Ya? Entonces, en este grupo vamos a encontrar al banano. El banano es un fruto climatérico, es decir, que obviamente continúa la respiración una vez sacado de la planta en este caso. Lo mismo los aguacates, los tomates, los mangos, son frutas climatéricas que requieren entonces un cuidado posterior para que la maduración ocurra cuando sea el punto para el consumo humano. Entonces hablamos de el otro tipo de fruto, que es el fruto no climatérico. En este lado, digamos, tenemos toda esta fruta que es consumida ¿verdad?, o sacada de la planta, del árbol, ya con los azúcares al punto de consumo del ser humano. ¿Ya? Aquí el etileno juega otro rol, ya que la fruta al momento de ser cosechada, normalmente su proceso de respiración es muy bajo, muy lento, por lo tanto la generación de etileno va a ser baja. Lo que sí es sensible esta fruta a la deshidratación y también es sensible a la proliferación de hongos. ¿Ya? ¿Qué fruta característica tenemos acá? Bueno, todo lo que es el cítrico. Ahí tenemos un ejemplo variado en realidad de una típica cesta de verdad en casa, donde tenemos una piña, tenemos un banano, tenemos una manzana, un kiwi, limones, naranjas, o sea, una mezcla de fruta. ¿Qué ocurre ahí? La fruta no climatérica, como por ejemplo los limones, las naranjas, al estar expuesta a fruta que está generando etileno, provoca un efecto de lo que llamamos contaminación cruzada, en términos de que ese etileno presente va a gatillar que se enferme la fruta más sensible, en este caso que son las frutas no climatéricas, con el debilitamiento de la piel. Por lo tanto, un hongo es muy fácil que prolifere. En el caso de la fruta cítrica, el penicillium aparece como el característico, ¿verdad?, pelillo de color verde o color blanco en la superficie, y en el caso de la uva, la botrytis, que es muy particular que se presente en la poscosecha, pero este hongo viene del campo. Ahí vemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de cuadros de fruta climatérica y fruta no climatérica. En el lado izquierdo ahí tenemos la manzana, la pera, los arándanos, melones, las papayas, la palta, como lo decimos en el sur, en Perú y en Chile, y aguacate obviamente para la mayoría de los países. La chirimoya, el mango, las ciruelas, los higos, los melocotones o damascos, duraznos, el banano. Y los no climatéricos, la mayoría de ellos cítricos, conocidos por ustedes, el pomelo, mandarinas, naranjas, limones, la uva, la cereza, y la particularidad también de la piña. La piña es un fruto no climatérico, es decir, a punto de consumo ya desde el momento que se separa de la planta. Dentro de este proceso de fruta no climatérica y climatérica vemos alguna característica importante respecto al CO2. El CO2, que es un subproducto de la respiración. Tenemos CO2 y tenemos etileno en esta ecuación. Cuando vemos cómo pasa el tiempo, ¿verdad?, en el desarrollo del fruto tenemos desde una alta concentración de CO2, ¿verdad?, pasando por el crecimiento, cuando ya viene una bajada en la cantidad de producción de dióxido de carbono, hasta el momento de la madurez, de esa madurez fisiológica. Al momento de la cosecha, en el caso del fruto climatérico, el dióxido de carbono se va hacia arriba, y lo mismo ocurre con el etileno. En el caso del fruto climatérico, eso no ocurre así, disminuye la cantidad de CO2 de respiración. En este cuadro mezclamos el CO2 y el C2H4, que es la fórmula química de la molécula de etileno, ¿ya? Ahí vemos que el CO2 y el etileno están juntos, arriba,
como con alta producción, con alta actividad al momento de ser cosechado. Por el contrario, ven ahí que la fruta no climatérica disminuye esa tasa de CO2 y el etileno es prácticamente muy bajo. Hablemos sobre los contenedores refrigerados. Ya vimos lo que significa, ¿verdad?, los tipos de fruta, algunas buenas prácticas, ¿verdad?, al comienzo para poder cuidarlas, que estén en el grado óptimo, ¿verdad?, para su cosecha. ¿Y qué pasa con los contenedores refrigerados? Los propósitos principales de los contenedores refrigerados los he catalogado en 3. Primero, la administración de la temperatura, ¿ya? Es característico, ¿verdad?, que los reefers están diseñados para mantener esa temperatura o la temperatura de transporte a través del proceso de remoción de calor llamado evaporación. El contenedor refrigerado entonces va a estar entregando el calor que está absorbiendo desde el interior de la fruta o bien de lo que está ingresando desde el exterior a través de la radiación hacia el exterior. Esa es la función general en el caso de la temperatura, mantener la temperatura óptima, y para ello obviamente los fabricantes de refrigeración hoy cuentan con una tecnología variada de opciones, ¿verdad?, para mantener esta temperatura en rango, registrarlas, grabarlas y cuidar en todo tiempo. El otro objetivo importante es mantener una humedad controlada, ¿verdad? En la mayoría de los contenedores hoy en día existen la posibilidad de deshumidificar, o sea, mantener una menor humedad en el interior, o bien humectando el interior a través de la ventilación, ¿ya? Y finalmente, hablar de un control de maduración o cómo poder extender el shelf life, el tiempo de vida de esa fruta, básicamente a través de los sistemas de control de atmósfera, ya sean modificadas o controladas, que este es un ítem separado, digamos, que esperamos tratarlo en un próximo curso sobre lo que es el manejo de la atmósfera dentro del contenedor. Hablemos de etileno. ¿Qué es el etileno? El etileno es una hormona que regula el proceso de maduración y senescencia. Es una hormona natural que produce la misma fruta. Y aquí viene lo interesante, que se acumula en cámaras de almacenamiento, ya sean estos contenedores o bien cámaras frigoríficas. Es altamente activa en concentraciones muy bajas. Es la llamada hormona de la maduración, ¿verdad? Es una hormona vegetal y es la única hormona que es un gas. Es incolora, es inodora. Como hormona de maduración es fisiológicamente activa en cantidades muy bajas. Importante tener en consideración respecto al etileno. ¿Cuándo se genera? ¿Cuándo es mayor esa actividad de generación? Punto 1, destacamos el genotipo, o sea, el tipo de especie, la variedad, va a generar obviamente que distintos tipos de frutas y hortalizas produzcan diferentes cantidades de etileno y también obviamente tienen distinta reacción a los mismos. Si bien la manzana, por ejemplo, que es una de las frutas que más etileno genera, es a su vez la que menor sensibilidad tiene al etileno, o sea, no se daña, digamos, rápidamente por injerencia del etileno, sino que obviamente puede que otras frutas se vean afectadas por esta alta generación de etileno. El caso del banano, por ejemplo, si vamos a la fruta, esta genera una baja tasa o mediana tasa, moderada, de etileno, pero en el momento de su maduración es explosiva o exponencial su generación de etileno. Por lo tanto, hay que evitar lo máximo posible de que pudiera estar expuesto a cualquier fuente de generación de etileno. La edad fisiológica. Cuanto más se alarga la cosecha y la post cosecha, obviamente, más riesgo de producción de etileno hay, ¿no? O sea, es cuando dejamos el fruto más tiempo en el árbol, su calidad óptima de azúcares, ¿verdad?, o de acidez es la mejor, es la fruta de mejor calidad, pero no es la que mejor comportamiento va a tener luego del momento de ser cosechado, porque va a ser más sensible al etileno. La temperatura, la producción aumenta si aumenta la temperatura, por eso es tan relevante
de que lo antes posible podamos llegar a la temperatura de transporte o de mantención de una fruta. Y luego los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono, que estábamos hablando recién sobre las atmósferas controladas. La atmósfera controlada disminuye sin duda la producción de etileno, ya que disminuye la respiración, la cantidad de oxígeno que consume. Pero ojo aquí que no lo elimina. Siguen habiendo pequeñas trazas de etileno que obviamente tienen que seguir siendo eliminadas. Importante, la historia de campo, o sea, antes de la cosecha. A mayor estrés sufrido por la fruta, por temas climatológicos, por enfermedades o desbalances nutricionales en el campo, en el suelo, ¿verdad? Los tratamientos con productos químicos, mayor va a ser la emisión de etileno en la post cosecha. Historia de post cosecha, daños mecánicos de la fruta, tipos de tratamientos y de manipulación de esta misma fruta, condición de almacenamiento y transporte y empaque, concentración de etileno ambiental, reacción en cadena al interior del fruto. La historia de que una manzana pudre las otras, bueno, la fruta en general, al haber una fruta enferma, en general lo que va a ocurrir va a ser una proliferación, un efecto en cadena digamos, de que la fruta se vaya estropeando por el tiempo de exposición a una que esté ahí enferma. Esto ocurre muchas veces con, por ejemplo, fruta no climatérica que presenta hongo, ¿ya? El hongo en una fruta es capaz de generar también etileno, y ese etileno permite que la fruta que está alrededor se ablande su piel, y si obviamente algo de esa piel está dañada, por ejemplo por manipulación, por un golpe, en esa zona va a haber un ablandamiento. Luego las señales químicas que genera la piel, la misma piel de la fruta, se va al aire, y este aire obviamente cargado, ¿cierto?, de esporas de hongo, que teníamos una fuente de generación de esporas, se va a depositar en esa zona para nuevamente generar un hongo ahí. Ese hongo nuevamente genera etileno, y así la cadena y el ciclo se va multiplicando. Las fuentes humanas, la combustión del carbón, la combustión del petróleo o gas, el humo de los cigarrillos, el escape de gas, calefacción, todo este tipo de fuentes de generación humanas, digamos, de calor, genera etileno, ¿ya? Por eso es súper importante y relevante, ustedes que trabajan en la parte de manipulación de productos, que nunca sus montacargas, ¿cierto?, o máquinas de operación sean de combustión a gas o similar, o son eléctricas o bien manuales, ¿eh? Importante detalle porque va generando esto etileno. Me adelanté un poquito a la explicación recién. En este cuadro es lo que quería explicar respecto a este etileno y a esta cadena, que significa la generación o proliferación de hongos, ¿ya?, en fruta debido a la acción del etileno, ¿no?, que parece microscópico. Aquí en general la teoría siempre nos ha dicho de que la fruta no climatérica no genera etileno y que no le pasa nada con el etileno. Bueno, esta es la naturaleza. El etileno va a estar presente producto de que hay hongos. En las universidades, en los laboratorios se ve la actividad fúngica, se mide a través de la medición de la actividad de esta hormona que es el etileno, ¿ya? Entonces, un poquito complementando esto, estas señales químicas que generan, ¿verdad?, la piel dañada, ¿ya?, de un fruto. Por eso es tan importante que en el proceso de trabajo, en el packing o al momento de selección, el proceso de calidad, eviten los golpes, ¿verdad?, los daños por manipulación, con uñas, los relojes, los anillos, cualquier cosa que pueda dañar la fruta. Esto se va a ver reflejado de esta manera, ¿ya? La fruta va a ser más débil en ese punto, y obviamente los hongos van a actuar en esos lugares donde sea, obviamente, donde esté más débil la fruta. Este cuadro, que bueno, a través de Andalucía, aquí que hoy nos represente, nos acompaña, ustedes pueden obtener este tipo de información, que son cuadros en generales de fruta, donde existe, aparte de su descripción, ¿cierto?, su nombre, la temperatura óptima de manejo, de transporte, la cantidad de humedad que debe tener y el nivel de producción de etileno.
Eso es información que está obtenida desde las universidades e institutos de la post cosecha, donde se han hecho estudios ya por muchos años, donde conocemos perfectamente para cada especie cuál es su generación de etileno, qué cantidad, cuál es su sensibilidad y obviamente cuánto es el tiempo que puede estar en almacenamiento. Por sobre ese tiempo ya es necesario trabajar con técnicas de post cosecha más profundas, como es el tema del manejo de la atmósfera controlada. Esa sería por la parte de la presentación orientada a lo que es la fruta. Espero que haya sido de su agrado, de que haya podido ser valioso para ustedes, para el desarrollo de sus actividades. Muchas gracias.